Hoy os voy a contar la historia de por qué a la selección española se le conoce como la Furia Española y su origen. Bienvenidos otro día más al canal de Óscar Leo Calomar, de donde el fútbol siempre está presente. A la selección española últimamente se le conoce como la Roja, pero esto sucedió a partir de la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés, que se ganó la segunda de toda su historia. Y esto puede traer algún que otro problema con la selección chilena, que siempre se le ha denominado la Roja. La selección chilena, como digo, la sudamericana, ya tuvimos el duelo en el Mundial de 2010 entre los apodos La Roja contra La Roja. A la selección chilena es cierto que se la ha llamado casi toda la vida como La Roja, no como la española. Y es que, como digo, este apodo de La Roja no ha sido durante toda la vida, y España siempre ha tenido, y lo sigue teniendo, que también se le puede llamar ahora, que ha sido la Furia Española. Pongámonos en el contexto y en el origen. Los Juegos Olímpicos de Amberes de Bélgica en 1920. Ya han comenzado los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero si van a ser en 2020, por lo tanto iban a hacer un centenario. Ahora podríamos decir que este apodo, cuando conozcáis la historia, lleva 101 años de historia. Y es que, ojito al dato, España jugó su primer partido oficial como selección en estos Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Lo disputó el 28 de agosto y encima fue el envite inicial de estos Juegos Olímpicos de 1920 frente a Dinamarca. La selección danesa era favorita porque ya había sido finalista en dos Olimpiadas anteriores. Esto en España no se sabía, porque en la época era muy difícil conocer algo de tus rivales, y encima de las selecciones era muy difícil y complicadísimo. Por lo tanto, los españoles salieron a morir al campo, y así sucedió, que vencieron 1-0. Con un gol de Patricio se desató la euforia en la selección española, que estuvo a punto de no acudir a la competición. Esto no lo había comentado, pero el fútbol español en 1920 no era profesional, y solo los equipos del norte jugaban en campos de hierba. Sin embargo, el mayor escollo era el organizativo. Las federaciones regionales estaban enfrentadas entre sí, y la crisis se agravó 4 meses antes de los Juegos, cuando dimitió la directiva de la Federación Española en bloque. Las federaciones del norte querían enviar un equipo íntegramente vasco, y la Federación Catalana quería enviar un equipo formado por jugadores del Fútbol Club Barcelona, que era la reciente ganadora de Copa, y otros proponían elegir al mejor de cada club, y algunos incluso plantearon asumir un ridículo histórico y no ir a los Juegos Olímpicos. A pesar de las diferencias, acabaron haciendo una lista de jugadores que en el futuro iban a ser históricos. Como os comentaba anteriormente, se acabó ganando a Dinamarca por 1-0, y el siguiente rival era Bélgica. Los españoles no pudieron con ellos y acabaron perdiendo 3-1. El camino al oro quedaba cerrado, pero en esa época había un sistema llamado Bergal, que creía que los equipos eliminados por el ganador de la medalla de oro debían tener una segunda oportunidad, y todas las selecciones eliminadas por el ganador, incluso el finalista perdedor, debían competir en otras eliminatorias por la medalla de plata, y todos los equipos eliminados por los medallistas de oro y por los medallistas de plata disputaban el bronce. Esto, como veis, era un jaleo terrible, porque primero se tenía que disputar el oro, luego la plata y luego el bronce. No tenía ningún tipo de sentido. Y en la última edición que se utilizó el sistema Bergball fue en las Olimpiadas de 1924. Y por lo que os he comentado, la selección olímpica podría luchar por la plata, y su primer rival fue Suecia. Se pusieron ellos primeros en el marcador. Tras el descanso, el árbitro pitó una falta, y Sabino encaraba el balón, y ojito que aquí viene el origen de la Furia Española. Gracias en parte, y ojito al apellido, a José María Belausteguioitia, más conocido como Belauste. Sabino estaba preparado para centrar la falta, y se escuchó a Belauste subir y gritar con todas sus fuerzas: "A mí el pelotón, Sabino, que los arroyo". Repito, a mí el pelotón, Sabino, el centrador, que los arroyo. Y así sucedió. Puso el empate 1-1 en el marcador, y acabaron dos defensas suecos y el portero en el suelo. Desde ese día y desde esos Juegos Olímpicos se conoce a la selección española como la Furia Española. Belauste puso el empate en el marcador, y el partido se acabó ganando por 2-1. Y el próximo rival
era Italia y se les ganó por 2-0 con 2 goles de Sesumaga. Las semifinales eran contra Checoslovaquia, pero no acudieron al partido, por lo tanto, España iba a pasar a disputar la final frente a Países Bajos. Fue el 5 de septiembre de 1920 y la Furia Española vencía a Países Bajos por 3-1 y conquistó la medalla de plata, que fue un triunfo histórico para el país y para ellos. Yo os voy a nombrar a los 18 futbolistas que hicieron historia para España: Zamora, Bayana, Arrarate, Juan Artola, Agustín Sancho, Equiazábal, Francisco, Félix Sesumaga, Ara Bolaza, Rafael Moreno, Domingo, el gran José María Belauste, que dio nombre al apodo, Samitier, Olero, Vázquez, Sabino, Ramón Gin y Silveiro Izaguirre. Y así fue, la selección española debutó en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920 y consiguió la medalla de plata. Espero que os haya gustado la historia y el origen de por qué a la selección se le conoce como la Furia Española, y ahora, como queráis, podéis llamarlo la Roja o la Furia Española, eso sí, mucho más antiguo y tiene mucha más historia. Ya sabes, recuerda, si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, el fútbol es de todos.